Quisiera agradecerle su participación en el curso taller. Esperamos en este curso reflexionar en temas que como docentes nos interesa, lo que es la planificación didáctica, el trabajo con los estudiantes y lo que significa ser maestros. Creemos importante que una buena planificación, un buen trabajo con los estudiantes significa también formar seres humanos con valores, con principios, verdaderos ciudadanos que respondan a las necesidades de nuestra sociedad, de nuestro país. Ese es uno de nuestros objetivos, ¿no? Reflexionar en torno a estos temas, la educación como un trabajo formativo de guía y de conducción. Destrezas profesionales básicas. En el plano de la oferta educativa, los imperativos del desarrollo social y del aumento de la calidad de vida, junto a la disponibilidad de poderosos recursos tecnológicos, imponen nuevos criterios valorativos a la educación. En ese sentido, la calidad educativa se asocia a demandas de relevancia y pertinencia, del mismo modo que los descriptores de la eficacia se relacionan definitivamente con el modo en que las instituciones configuran nudos estructurales de conocimiento que permitan al estudiante incorporar, manejar y promover la innovación en su campo de acción inmediato. Lo anterior implica necesariamente un cambio en el objetivo estratégico de la educación. Ella debe formar personas con mentalidad creativa. La Universidad Inca Garcilaso de la Vega no escapa a esta realidad dinámica y demandante, dada la naturaleza de sus funciones y a los intereses de seguridad y estrategia como entidad de educación superior, formadora de profesionales que en el futuro desarrollarán sus competencias adquiridas en la disciplina en que se han formado los sectores privado, público e inclusive en el mundo globalizado. En este sentido, se debe incorporar paulatinamente pero eficientemente procesos que permitan salir del aprendizaje de mantenimiento, que fue suficiente en el pasado, hacia lo que los autores llaman un aprendizaje creativo, innovativo, el cual permite una supervivencia a largo plazo. La nueva orientación de la educación para el fomento de la creatividad es quizá el cambio más importante de lo que se está realizando. Se trata de evaluar la función profesional, consiguiéndola como un trabajo creativo más que puramente productivo. El movimiento educativo para la enseñanza dirigida a nivel mundial, en términos generales, trata de un esfuerzo por reorganizar la práctica de enseñanza para que contribuya de un modo directo, sistemático y conceptualizado al desarrollo de la capacidad de pensamiento del estudiante. Se reconoce en el ser humano la capacidad de pensar, es decir, solucionar problemas y tomar decisiones, pero se reconoce también que la calidad de este pensamiento, su nivel de complejidad o peritaje, depende de las destrezas, conceptos y actitudes que se posean y que en definitiva debe otorgarlo la institución educativa. La calidad de la educación universitaria actualmente es centro de interés de los gobiernos. Las instituciones, los alumnos de las propias universidades, el interés por la calidad de la universidad lleva inmediatamente a su correlato natural el interés por la calidad de su enseñanza. Definir lo que es una enseñanza de calidad se ha revelado como una tarea ardua y compleja, pero es consenso que en ella juega un rol fundamental el profesor, que en su función docente cumple múltiples tareas de mediación entre el saber de su disciplina y el alumno, de cuya formación integral y profesional es responsable. Como sucede en todas las universidades, la mayor parte de nuestros docentes no tiene formación educativa. Si bien es cierto que no es necesario ser profesor de carrera para ejercer función docente, también lo es que todo docente universitario debe conocer y llevar a la práctica del modo adecuado conceptos pedagógicos que mejoren su desempeño, elevan la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, contribuyan a la calidad de la enseñanza y en última instancia a la calidad de la universidad. En este contexto es conveniente, necesario y de ejecución inmediata el desarrollo del presente curso de didáctica universitaria en un sentido macro, sin perjuicio de que en el futuro salgan cursos de didáctica universitaria aplicados a diferentes especialidades. De repente una didáctica universitaria en el derecho. En la Universidad Inca Garcilaso de la Vega dirigió fundamentalmente a todos los profesores ordinarios y contratados que no lo hayan realizado y en su caso de haberlo hecho desean actualizar y participar en este evento académico, como lo vienen haciendo masivamente los días sábados, de singular importancia el movimiento actual de esta Casa de Estudios,
en la que se están logrando resultados bastante positivos respecto al incremento de la calidad y nivel académico, hechos reconocidos por la comunidad garcilatina y por la universitaria en el ámbito nacional. En este evento multipropósito que hoy día inauguramos, contará con la participación de prestigiosos catedráticos y especialistas en el tema. Tiene más que una exposición, una conferencia magistros, establecerán un diálogo fluido entre el contenido de cada uno de los mismos. Esta metodología, que al decir de muchos se construirá en un futuro próximo en una de las formas más significativas para desarrollar en los participantes una de las competencias, que es la de aprender a aprender, considero apropiado aplicarla en la medida que fuese pertinente en las asignaturas y temas de vuestra responsabilidad. La nueva pedagogía universitaria tiene que desvincularse de la forma tradicional del proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene que buscar nuevas formas en las que se trate de motivar permanentemente a los participantes para un tema determinado, fomentar la actitud crítica y constructiva, la reflexión y el análisis, la investigación acuciosa sobre determinados temas, la participación activa y decidida de los alumnos en el desarrollo de la temática planteada, es decir, tiene que dejar de lado la conferencia tradicional, la clase magistral, la actitud pasiva, la receptiva del alumno, quien no es un recipiente para depositar conocimientos como si fuese una cuenta de ahorros, sino un ser que puede y debe desarrollar conocimientos aplicables, es decir, a partir de lo conocido, indagar sobre aquello que no conoce y está en capacidad de hacerlo. En ese sentido, este evento académico permitirá, además de los propuestos a los que me referí hace un momento, motivar a los señores profesores el que realicen una evaluación de la metodología que vienen aplicando en el desarrollo de sus correspondientes asignaturas, así como también disponer de los elementos de juicio adecuados para optimizar la misma. Todo ello en aras de brindar una excelencia académica para un mejor desempeño profesional, afirmación que podría constituirse más adelante una suerte de lema para incrementar el prestigio de esta universidad, finalidad en la que estamos inmersos todos los que trabajamos y nos identificamos con esta casa de estudio. Y fundamentalmente estamos realmente interesados en los que los que egresen ocupen puestos de relevancia, y yo destaco en el terreno profesional, particularmente hoy día en que el mundo se ha vuelto altamente competitivo, en los que prima la calidad y excelencia, además del cultivo de valores y de ética, aspectos fundamentales en la realización de todo ser como profesional y como persona humana. En la perspectiva que el evento que se inicia les permita aclarar algunos conceptos e ideas sobre la didáctica universitaria y con la seguridad que al término del curso tendrán aclarado todas las inquietudes y dudas que pudiesen ahora tener sobre la temática que se desarrollará en este evento, y han declarado inaugurado el curso de taller didáctica universitaria. Muchas gracias. La teoría con la práctica, y que eso nos lleve a una reflexión, y que esa reflexión nos haga una mejora muy concreta a nivel de nuestro trabajo docente. Como ya lo decía el decano de la Facultad de Derecho, hoy en día creo que ha cambiado algo de manera concreta en la enseñanza, ¿no? Hay una nueva cultura del aprendizaje, y creo que ese es el primer punto al cual nosotros debemos reflexionar, que hay una nueva cultura del aprender en una nueva sociedad, la sociedad del conocimiento. Entonces ahí tenemos dos ítems importantes. Yo les pido que ahorita no busquen nada en los materiales escritos. Este primer momento en realidad es para que comentemos, y creo que eso lo vamos a tener que aprovechar más que intentar estar apuntando. Las claves: una nueva cultura del aprendizaje en una nueva sociedad, que es la sociedad del conocimiento, ¿no? Y además en un nuevo sistema educativo que hace que el docente tenga una nueva exigencia a nivel de cómo se relaciona con estos nuevos alumnos que además, a diferencia de muchos de los que estamos aquí, son nativos en términos de tecnología, y que nosotros no lo somos. O sea, ¿no? Y que ya ha llegado un momento en que ha habido un corte entre ellos, que son los que nacieron con la tecnología, y nosotros que la aprendimos en el camino. Entonces, sí es bueno preguntarnos que la educación superior no escapa de estos nuevos retos, de la cultura del aprendizaje, de la nueva sociedad del conocimiento y todo lo que implica en términos de cómo se da
finalmente la información para estos jóvenes que llegan a nuestras aulas, ¿no? Y que quieren formarse en diferentes especialidades o formarse en la especialidad de Derecho de manera específica, ¿no? Entonces, ese trabajo de enseñar varía, cambia, y lo que hacíamos algunos años ahora no nos da resultados, porque más jóvenes que son capaces de hacer ¿qué? Escribir por BlackBerry, escucharnos, tener el internet abierto. Más les aseguro que si alguno de nosotros les pregunta algo, estar atentos a lo que nosotros les explicamos. Y muchos de nosotros, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? No tengas la computadora prendida, porque seguro que estás chateando, o estás con tu Facebook abierto. O deja además de tu BlackBerry, porque no eres capaz de escucharme, escribir en el BlackBerry con tus pulgares, o con los índices, o con lo que sea, y además ser capaz de estar atento. Y les aseguro que los jóvenes de hoy, aunque nosotros podamos tener algunas dudas, tienen algunas habilidades que probablemente nosotros no tenemos. Y que yo además también tengo este problema, por así decirlo, con mis chicos de primer ciclo en la Facultad de Educación. Entonces, ¿a qué nos exponemos nosotros como docentes? A algo que a mí me parece fundamental a lo largo de esta exposición. A intentar, o como tarea clave, el favorecer el aprendizaje. Pero el favorecer el aprendizaje en este momento para todos nosotros, profesores universitarios, implica cambiar. Y cambiar, ¿por qué? Porque tenemos ahora a un nuevo perfil de joven. Y eso implica además entonces que nosotros debemos preguntarnos cómo son nuestros alumnos, qué necesitan, a qué nos estamos enfrentando en términos de enseñanza y cómo replantear los contenidos que ahora yo tengo en mi sílabo del curso para hacerlos asequibles a estos nuevos jóvenes que ahora buscan más información en los medios informáticos que en el propio profesor. Porque ya la verdad absoluta no la tenemos ninguno de nosotros. Quizás algunos me pueden cuestionar, oye Rocío, pero resulta que en derecho sí hay verdades absolutas. Y probablemente sí. Yo soy casada con un abogado que es profesor en la Universidad Católica, y la verdad discuto mucho sobre estos temas de la enseñanza del derecho en la educación superior. Mi espanto fue, y les cuento como anécdota, cuando recién me casé y vi el primer sílabo que tenía mi esposo que enseña hace como 20 años en la universidad, y casi me muero. Y le dije, casada con una educadora no puedes tener ese tipo de sílabo, porque es un espanto. La verdad, porque ¿qué le faltaba? No manejo de contenidos, porque era muy bueno en constitucional, y la verdad sigue siendo muy bueno probablemente, pero lo más probable que tenía su sílabo es problemas en la parte de cómo evaluar, ¿no? Y cómo diseño de la metodología. Y claro, la formación no es porque no eres docente de carrera. Los docentes aprendemos cuando estamos en educación, la didáctica. Y si esa ciencia no te sostiene finalmente, puedo tener muy buenos contenidos que transmitir, pero no sé cómo hacerlos. Y eso ha sido difícil, porque resulta que en la educación superior bastaba hace algunos años ser bueno en la especialidad y manejar contenidos. Y si yo era bueno manejando contenidos, oye, no hay dudas, yo soy un excelente profesor. Y tú no me vas a decir que no soy muy buen profesor, porque yo sé manejo de contenidos. Y soy además probablemente un excelente abogado que puede litigar de manera estupenda. Puedo además, si soy ingeniero, manejar muchos contenidos de ingeniería, o si soy de física, o si soy de química. Pero lo que finalmente era muy difícil preguntarnos en la educación superior era cómo enseñar. Y eso es lo más complicado, porque eso nos cuesta trabajo, además cuando no somos formados a nivel de educación, ¿no? Y yo creo que el cambio a nivel de las exigencias que ahora tiene la educación superior como necesidad, ha hecho que variemos nuestra forma, por así decirlo, capaces de decir que el trabajo interdisciplinario nos apoya, y que si yo me capacito y me formo como docente, voy a ser mejor abogado que enseña, por así decirlo, o mejor profesor de derecho, o mejor profesor de ingeniería, porque finalmente cuando entro a la universidad y al trabajo de la universidad, mi primera responsabilidad es la docencia. Y la docencia entonces me tiene que hacer un cambio en el clic de cómo yo enseño, ¿no? Hay todo un tema en relación, por ejemplo, a intentar acreditarse, ¿no? Y las facultades que ahora buscan una acreditación, estas acreditadoras internacionales, ¿qué se preguntan?
¿Cuántos profesores de planta están dedicados a tiempo completo a la docencia? Porque no hay manera de acreditarse si uno no tiene profesores de planta que hagan reflexión-acción, investigación. Y una facultad no se puede acreditar si no tiene eso como condición. ¿Y por qué una acreditadora nos pide eso? ¿Porque se le ocurre que hay que hacer eso? No. Porque en una facultad, cual fuera, tiene que haber gente que se dedique a trabajar el tema de la docencia y gente que se pregunte cómo hacer mejor la enseñanza en la educación superior de la especialidad. Yo les pregunto un poco para que en esta exposición nos hagamos. ¿Cómo favorezco el aprendizaje de mis alumnos? De repente, a ver, alguno póngase a pensar en este momento. No cómo enseño. Miren que la pregunta no va en cómo enseño, porque seguramente muchos de ustedes me pueden hacer una descripción muy clara de cómo enseñan. La pregunta va más allá. ¿Cómo favorezco yo el aprendizaje? ¿No? Y en cómo favorezco ya nos hace pensar que somos un perfil de docentes diferentes, ¿no? Porque además nos hace preguntar o nos hace cuestionarnos a qué nos enfrentamos, cómo son esos jóvenes a los cuales yo les enseño de manera cotidiana, ¿no? Y la verdad nos hace también pensar en que no podemos dar la espalda a esta nueva sociedad, a esta nueva forma de enseñar y a la gestión del conocimiento que todos nosotros necesitamos de manera clara para trabajar ahora en la educación superior. Yo les comentaba hace un momento este tema de que estos chicos tienen otras habilidades porque son nativos de Internet y por tanto la accesibilidad al conocimiento, saberes, la tienen de otra forma y de otra manera. Probablemente en algunos casos saben mucho más de lo que nosotros sabemos en algún tema, porque ellos también buscan, indagan, son chicos más cuestionadores, son chicos que se preguntan, ¿no? Son además, y algo que sí nos sucede a todos nosotros es que de pronto hay este avance en Internet mucho más rápido y las TICs a veces no nos acompañan en esa búsqueda que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Ahorita en la Universidad Católica hay un grupo de cursos que ha hecho por primera vez esta idea de trabajar entre una tablet y lo que dicta el profesor. Y a todos los chicos de la universidad de estos cursos, que son cursos modelos y que van a servir de base para amplificar el tema del uso de las tablets en el aula, está habiendo todo un cambio y un esfuerzo de estos docentes por hacer todo con medios virtuales. Y en el aula se trabaja con las tablets en paralelo con lo que hace el profesor. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos estamos dando cuenta que el tema nos está ganando a nosotros como docentes y que el chico ahora en lo cotidiano podría tener un manejo de una tablet en ese momento. Y que nosotros, ¿qué hacemos para ir a la par? Cuando traemos un PPT, intentamos que nos vean en un PPT y resulta que el PowerPoint ese les parece aburridísimo. Y resulta que una clase expositiva les parece más aburrida todavía. Y resulta que ahora sus trabajos en grupo los quieren hacer en una plataforma como puede ser Paideia, y que ellos además usan eso como medio. Y resulta que ahora tienes que introducir en tus cursos un foro virtual, porque si no tienes un foro virtual resulta que estás media desfasada, porque no quieren hacer eso en clase. Y porque resulta que a veces encuentras que más te dicen los chicos por esos medios que en una clase expositiva. Yo soy de las personas que apuesto que no hay que perder la clase presencial. Creo que hay que introducir nuevas formas de acompañar el aprendizaje con nuestros alumnos, introduciendo las TICs de manera concreta y combinando en realidad con un aprendizaje presencial, ¿no? Probablemente lo que estamos haciendo hoy, que ustedes me escuchan y que los tengo al frente, debe ser el peor mal ejemplo de lo que tenemos que hacer en una clase. La verdad, cuando ahora yo veía y los veía que los tenía al frente, decía, para mí esto va a ser bien complicado, ¿no? Porque los tengo lejos, no me puedo acercar en este momento, quisiera hacer un trabajo en grupo y discutir, y probablemente eso sea lo más valioso de poder hacer una reflexión sobre este tema, ¿no? Y cosa que la verdad es todo un reto, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer de manera concreta? Favorecer el aprendizaje con los nuevos medios, esa es una de las tareas principales, y la tenemos que lograr. Tenemos que pensar en que tenemos que formar a nuevos ciudadanos, también tenemos que pensar eso y no se nos puede escapar para una nueva sociedad.
Y tenemos además que asegurar que la educación superior hoy en día no es una verdad acabada, que constituye un medio para favorecer el aprendizaje y que además constituye un medio para que los chicos vayan generando sus propios puntos de vista. Si eso lo tenemos como base y como claro a lo largo un poco de nuestra enseñanza en un ciclo, probablemente empezamos a cambiar. Docente de este siglo, y que nos toca además haber venido el siglo anterior, probablemente a muchos de nosotros, tiene que asumir ese cambio, ¿no? Y debe además concebir la educación de una forma diferente, y no solo de educación, quizás agreguemos ahí el aprendizaje y la enseñanza. Y esos son como los elementos iniciales antes de entrar a trabajar concretamente en lo que podemos tener en un sílabo, en un diseño curricular, en un diseño didáctico. Esta base inicial no la podemos perder de vista, ¿no? Juan Ignacio Pozo, que yo recomiendo que lo puedan buscar en internet y busquen concretamente la lectura Nueva Cultura del Aprendizaje en la Sociedad del Conocimiento, nos plantea de manera muy específica que la enseñanza ahora debe estar basada no solo en contenidos verbales, ¿no? A nivel de explicar, de verbalizar algunas formas de pensar, sino que debe entregar el conocimiento y entregarlo de manera concreta a nuestros alumnos. Y esa es la idea, ¿no? Que sin miedo alguno podamos entregar este conocimiento a nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque hay un nuevo escenario concreto de la profesión docente, y específicamente de la profesión docente universitaria, que Juan Eduardo García lo especifica, a raíz de que hace una reflexión sobre lo que es ahora el mundo de hoy, ¿no? Él nos habla de la aldea global, del rol de la transformación en términos de convertirnos de manera concreta en aprendices, de esta época de reflexión y cambio, ¿no? Y algo que nos ha venido sucediendo, ¿no? Que hay una debilitación también de la autoridad docente, que no debe pasar en realidad, pero lo que es real es que eso sí ha sucedido. Y pasa en la escuela también, a nivel de los chicos de primaria y de secundaria, y está pasando también a nivel de la educación superior. ¿Y por qué ha pasado eso? Porque los docentes quizás no nos hemos animado a cambiar de forma radical. Y los chicos sienten que, bueno, tú me dices cosas, vienes a mi clase que a veces me parece un poco aburrida además, y por eso ahí el término de generar evaluaciones que nosotros seamos capaces de hacer con nuestros alumnos para ver si nuestras metodologías de trabajo están resultando, es eso, de no perder el miedo y ser capaces de cambiar a lo largo de un ciclo, por ejemplo, ¿no? Y en esos nuevos escenarios de las nuevas tecnologías, de los nuevos escenarios económicos, porque además ha cambiado la empleabilidad en términos de que nuestros chicos ya no les es suficiente el pregrado, ¿no? Y ahora lo que es real es que cada vez gente más joven entra a estudiar las maestrías casi de manera automática. Tanto que los planes curriculares de muchas universidades están haciendo una relación directa entre el pregrado con las maestrías, porque lo que es real es que ya no es suficiente el pregrado. Y quien termina el pregrado e intenta buscar inmediatamente un trabajo, salvo que ya haya tenido algunas prácticas anteriores, no le es suficiente, ¿no? Yo, que trabajo en la oficina de admisión, la verdad los chicos de 23 años vienen a estudiar las maestrías y en Derecho vienen a cantidad a estudiar las maestrías y yo me quedo sumamente sorprendida de ver que cada vez más gente joven es la que entra a estudiar este tipo de especialidades, ¿no? Porque al parecer el pregrado ya no es como la formación inicial en la educación superior y no está siendo suficiente. Entonces, ¿qué debemos ser capaces nosotros como profesores docentes, ¿no? Del nivel superior? De que estos jóvenes puedan hacer su proyecto personal, que puedan dar sentido a su vida, que pueden poseer un juicio moral y que pueden darle prioridad al tema educativo sabiendo que eso los va a llevar adelante a formarse como personas. No descuidar la calidad, y creo que ya lo comentábamos, es un tema que ahora es clave también en la educación, ¿no? Y la calidad no vista como indicadores nada más, sino la calidad vista con derechos y con derechos humanos específicamente para todos aquellos a los cuales nosotros les estamos enseñando, ¿no?
¿Qué nos estamos entonces convirtiendo? En especialistas de aprendizaje. Y esa es la idea del docente de educación superior, que sea más un especialista en el aprendizaje, más que un especialista solo en contenidos. Y miren, ahí hay un cambio muy fundamental, ¿no? Porque antes se buscaba a quien manejaba mejor los contenidos. Ahora no basta buscar al que maneja mejor los contenidos. Hay que buscar a ese docente que se anima a decir, ¿sabes qué? Yo necesito formarme en didáctica para ser mejor profesor, ¿no? Y además, en este especialista en aprendizaje que se anime a enseñar a aprender de forma autónoma, ¿no? Y desarrollar capacidades de aprendizaje en los alumnos. Miren qué importante es eso, ¿no? Enseñar a aprender autónomamente, ¿no? Y eso es fundamental para ustedes en términos de la Facultad de Derecho, ¿no? El saber diseñar experiencias educativas en las que otros aprenden. Y no solamente diseño experiencias educativas en las que yo enseño, sino tengo que ser capaz en lo otro, ¿no? En que ellos aprendan y que yo acompaño ese aprendizaje, ¿no? Y además en que seamos capaces de manejarnos en la diferencia cultural y valórica, que eso también es fundamental ahora, ¿no? Porque hay más puntos de vista y nosotros como docentes no lo podemos perder de vista, ¿no? Creo que el uso de las TIC, de las tecnologías de la información, en términos generales, sí tiene una serie de implicancias en toda la labor que hacemos como docentes, ¿no? Conocimientos, eso nos ha hecho cambiar y si no los usamos todavía debemos incluirlos de manera fundamental en lo que enseñamos, ¿no? Porque ese es el contexto de crecimiento y de aprendizaje de nuestros jóvenes, estos chicos de 18, 19, 20 años. Y esa es la forma como ellos aprenden. Y no es posible prescindir de ellas. Y yo quisiera que todos saliéramos convencidos de eso. No hay manera de prescindir de las tecnologías de la información hoy en día. Y si yo no las tengo incluidas, es que no estoy siendo buen profesor. Y las tengo que incluir y tengo que aprender a incluirlas, ¿no? Porque las TIC son el mayor lugar de aprendizaje hoy en día, y no lo podemos negar, y son el mayor lugar de aprendizaje, ¿no? Quizás más adelante también pueden ustedes tener algún curso de TICs que yo creo que sería muy valorado por todos ustedes para que lo puedan introducir en sus cursos, ¿no? ¿Qué mejora entonces las TICs? Abren la comunicación entre los seres humanos, sí lo hacen. Enriquecen la capacidad del aprendizaje, también, ¿no? Y nos permiten aprovechar la interacción colectiva en un medio en el cual los chicos se manejan mejor probablemente que nosotros, ¿no? Yo les hago una pregunta. Pensemos ahorita qué habilidades tienen sus alumnos. Denos unos minutos ahorita para pensar eso, ¿no? ¿Qué habilidades encuentro yo en mis alumnos hoy en día? Y quizás algunos se anime en compartirlo. Creo que por ahí están algunos micrófonos que nos pueden ayudar. ¿Alguien se anima a compartir qué habilidades observan hoy día en sus alumnos? ¿Sí? De repente la profesora que está ahí al fondo. Buenos días. Los alumnos hoy en día son más comunicativos, trabajan en equipo, participan y no tienen temor a equivocarse, ¿no? Como de repente nosotros los teníamos en nuestra época. Gracias. Entonces ha dicho algo muy claro, ¿no? Se animan a decir más las cosas, son más comunicativos, les gusta el trabajo en equipo. Probablemente tienen algún tipo de habilidad para trabajar en equipo, ¿no? ¿Alguien más que observe otras habilidades en sus chicos? ¿Sí, profesor? Sí. Buenos días. Sí, a mí algo que por lo menos en derecho resulta básico, fundamental y bueno, que causa alegría ver en el estudiante, es que dude de lo que le dice el profesor, o lo trate de cuestionar críticamente, siempre la actitud crítica para dudar o para observar con una duda razonable, ¿no? Todo lo que desarrolla el profesor para comprenderlo mejor, ¿no? Para comprenderlo mejor, en vez de estar muy pasivo al recepcionarlo, ¿no? Sí. Y por ejemplo, eso de dudar de lo que dice el profesor es algo que seguramente a todos nosotros nos pone nerviosos, ¿no? Porque
porque claro, uno dice, oye, pero si yo soy el que sé, ¿no? ¿Cómo vas a dudar? ¿No? Y claro, ese alumno finalmente en la duda, ¿qué nos dice? Y quizás eso es lo que debemos nosotros rescatar, ¿no? La duda en realidad hace que este chico explore, investigue, y quizás ahí debemos nosotros ser capaces de mejorar nuestras habilidades para que ese chico que tiene muchas dudas o que quiera, el chico que nos dice, oye, yo necesito aprender de una forma diferente, ¿no? En educación, y no sé si alguno de ustedes alguna vez se ha tomado el test para saber cómo aprendo. Y hay un test muy conocido en educación, los que somos profesores nos los hemos tomado, y hace muchos años en realidad yo pasé el mío, y uno finalmente reconoce que como uno aprende, uno enseña. Y eso está hasta validado en investigaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que uno cree, y creemos todos, que quizás no tengo alumnos que pueden aprender diferente. Y resulta que ahora hay muchas formas de aprender, porque existen muchas formas de inteligencia. Y las diferentes maneras de inteligencia, las formas de inteligencia que en psicología se han ido descubriendo, hacen que los chicos aprendan de diferente manera. Si yo soy un docente que tiene una única metodología para enseñar, ¿qué promueve? Que un grupo de alumnos simplemente no aprendan, que desapruebe un grupo de alumnos también probablemente, pero que quizás nunca me haya puesto a pensar si mi metodología de enseñanza, que no varía y que es la única que existe, no da posibilidades para que chicos con mucho potencial sean capaces de decirme todo lo que saben. Ahora, que es bien difícil, ¿no? En primer ciclo, en la Facultad de Educación, tomamos este test para que los profesores de la carrera de educación sean capaces de poder, en sus clases, diseñar diversas maneras de que los alumnos aprendan, respondiendo a los tipos de inteligencia de los alumnos. Les digo que es bien difícil, no es una tarea nada fácil, porque tienes al que es más visual, tienes al que le gusta aprender de manera auditiva, tienes al que quizás le gusta la exposición también, y claro, y uno se enfrenta a decir, oye, y finalmente, ¿cómo hago este asunto? ¿No? Que es muy complicado. ¿Alguien más que quería participar? Sí, buenos días. Señorita, buenos días. Ante todo, quiero felicitarla por su exposición. Yo trabajo en la Escuela de Contables y Finanzas Corporativas. Y nosotros... Si se aleja un poquito el micro, por favor, porque hace mucho eco y no le escucho. En contabilidad, estamos promoviendo no solamente que el alumno conozca, o sea, sino que siente también. Porque de nada vale plasmarle conocimientos si no sabemos qué es lo que siente él como ser humano. Tiene que haber bastante comunicación y ahí creo que tenemos que incidir los docentes. Sí, me parece muy valioso. En realidad ningún docente puede perder la parte de la perspectiva de que tiene personas allá adelante, ¿no? Y que por eso es que también nos cuestionamos todas estas cosas, ¿no? Porque finalmente tendríamos que responder a cada uno de ellos, ¿no? ¿Alguien más por aquí? La motivación favorece los aprendizajes, ¿no? Pero cuando nosotros enseñamos, desde el momento que se reparte el sílabus, los alumnos ven los contenidos y vemos que hacen un check, o sea, que hay cosas que les interesan en los contenidos y otras cosas que no. Entonces, cuando hay un interés inicial por algún contenido, es natural que ahí vamos a tener facilidad para motivar, pero no todos los contenidos son fáciles de motivar. Yo tuve la suerte, por mencionar un ejemplo, en la Universidad Católica, me enseñó epistemología en la Facultad de Educación el doctor Capella, ¿no? Rieira, Capella. Sí. Claro, y él, yo cuando vi los contenidos, sinceramente no tomé particular, nada me interesaba de inicio, ¿no? Pero él logró que todos nos interesáramos en los contenidos, en todos. Y a mí me pareció que no era algo, digamos, pedagógico, algo natural, sino él tiene un carisma. La verdad que él es carismático. Entonces, cuando, por ejemplo, yo enseño epistemología jurídica, filosofía del derecho, habrá alumnos que le interesa uno, pero no todos los contenidos. Entonces, claro, que yo diría, por favor, dígame cómo hacer, qué fácil sería. No, yo hasta ahora no lo descubro, que un alumno se interese en todos los contenidos, ¿no? Se hacen esfuerzos hasta que estén motivados en todos los contenidos, porque en algo ayuda también la motivación. Pero como le digo, el caso de Rieira es algo extraordinario, ¿no? Perdón por la interrupción. Y yo le cuento algo como anécdota. El doctor Capella me enseñó a mí, en quinto ciclo,
en el año 86, y nos hacía memorizar su libro de teoría de la educación. Hasta ahora yo me reúno con mis compañeros de estudios y no sabemos las páginas completas del libro de teoría de la educación del doctor Capella, al cual le teníamos pánico absoluto. Y salíamos adelante y él nos tomaba como rosario las páginas completas de su libro, desde qué era la educación y todo lo que implicaba la epistemología de la educación. Yo después trabajé con él en la Facultad de Educación como su secretaria académica y le decía, doctor Capella, ¿usted se acuerda cómo me enseñaba? Y me decía, me quiero morir, Rochi, de cómo te enseñaba, porque te enseñé pésimo. Le digo, yo gracias a usted me sé hasta ahora las páginas de su libro de teoría de la educación. Y me dice, fui pésimo profesor. Y el doctor Capella aprendió a una nueva forma de enseñar con los años. Y se arrepentía de alma de cómo nos había enseñado cuando éramos todos jovencitos de 18, 19 años. Y pasa eso, ¿no? Y pasa también, yo ya enseño en la facultad hace 17 años, y cada vez me enfrento a nuevos chicos. Y hay algunos con los que tengo más carisma, hay otros que me cuesta mucho trabajo enseñarles. E intentamos descubrir cómo hacerlo. La verdad no es nada fácil. A veces los que somos docentes de formación, estos espacios de reflexión con otras disciplinas nos hace dar mucho más valor a nuestra carrera. Una carrera que a lo largo de muchos años ha sido tratada como de segunda categoría. Y ha sido difícil, porque no ha sido fácil que un ingeniero crea que la didáctica vale la pena, que un abogado esté sentado aquí. No sé si están contentos o no contentos, obligados o no obligados, pero por lo menos algo escucharemos de este tema, ¿no es cierto? Y algo se nos quedará. Y quizás algo los puede hacer motivar para seguir indagando, porque la verdad absoluta no la tengo yo. La idea es que hoy día, en conjunto, reflexionemos sobre este tema que nos trae en esta mañana y que nos quede como la semillita para decir, oye, algo tengo que hacer en mi curso y algo tengo que cambiar, porque me enfrento a una nueva forma de enseñanza, que ya no es la misma que me enseñaron a mí y que yo he venido replicando de ese profesor que me parecía pues de lo mejor, ¿no? Ese abogado que además tuve la suerte que me enseñara en mi formación inicial, ¿no? Y ahora estos jóvenes para mí necesitan algo distinto y no podemos alejarnos de ese impacto que yo genero en mis alumnos, ¿no? ¿Alguien más quería participar? Buenos días. Lo que usted dice es cierto en el empleo de la tecnología en el aula. Veo que cuando yo ingreso al aula, el alumno está con su BlackBerry, está con su laptop, y a medida que uno va desarrollando la clase, ellos van inclusive investigando, ¿no? Viendo. Así es, en paralelo. Y hacen la clase activa. Bueno, yo sí me aprovecho de eso y lo empleo. Yo he creado un correo exclusivamente para comunicarme con ellos. Mis clases las desarrollo, pero aparte de eso, yo les envío por correo muchos temas y no tenemos una comunicación constante. Estoy pensando crear un Facebook exclusivamente con ellos, porque sé que en otras universidades lo hacen, para tener una comunicación permanente. Enviar los temas y a través del Facebook, inclusive tener un control, porque cada vez que algún alumno ingresa al Facebook, va a quedar registrado. Entonces es una manera también de incentivarlos a usar la tecnología, porque creo que en eso se trata, ¿no? Ahora, quizás si la universidad tiene una plataforma virtual que puede sostener el ciclo, el curso del pregrado, un poco más se recomienda la plataforma virtual donde se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Porque el Facebook como que queda muy abierto y los chicos le están dando otro manejo al tema del Facebook, ¿no? Entonces el Facebook tiene como hay que tener algunos cuidados, salvo que sea un Facebook muy cerrado del curso, pero en todo caso sería una posibilidad, ¿no? Sí, me parece excelente. El profesor sí que quiere compartir también con nosotros. En primer lugar, mi saludo a los distinguidos miembros de la mesa. Felicitación a esta universidad por darnos la oportunidad de reflexionar de cómo podemos cambiar en última instancia al hombre, al ser humano. Porque
el capital más valioso que tiene una nación es su capital humano. Entonces, de allí, cómo desarrollar destrezas y habilidades para que el hombre que ocupa un lugar en el espacio pueda desarrollarse en su vida particular o profesional. De allí es el reto que nos convoca esta mañana, de cómo llegar de la mejor manera a nuestros participantes, a nuestros discentes. El nuevo paradigma de la educación, ya decía nuestro decano, de que la certificación o el título profesional que recibe uno al salir de una universidad o de un centro superior no es sino una certificación que ha aprendido a aprender. Pero también hay otros paradigmas de aprender a desaprender, aprender a emprender y aprender a arriesgarse. Profesor, quizás si nos cuenta alguna experiencia suya de manera concreta, si no me va a quitar mi exposición. Mi experiencia, bueno, mi experiencia como formador de oficiales y de personal subalterno de la Policía Nacional me da la experiencia que enfrentarnos a un grupo de capital humano, digamos, uno tiene que tener el bagaje suficiente y, como decía Edgar Morin, desarrollar el pensamiento complejo. Listo, ¿le parece que ahí nos quedamos? Muchas Quizás gracias. en el break seguimos conversando. Gracias. Después, gracias. Sí, así tenemos la oportunidad de que sean participaciones breves para que podamos escuchar a todos. Pues nos vamos al fondo. Sí. Dígame, profesor. Buenos días. Thomas Robertson, de la Facultad de Contabilidad, turno noche. Me gustaría volver a la pregunta inicial. La pregunta inicial era ¿qué habilidades encontramos en los alumnos? Me parece que es lo que se había planteado. En la Facultad de Contabilidad se concentran los estudios en turno mañana, tarde y noche, y la mayor parte de los alumnos pasan a la noche. Entonces, hay que reconocer que actualmente la sociedad exige dos cosas para contratar un empleado: estudios y experiencia. La gran mayoría de los alumnos trabajan de 9 a 5, de 8 a 5, y de ahí corren a la universidad a sacar sus estudios de pregrado de 6 a 10 de la noche. Es una habilidad desarrollada por los alumnos ahora, por lo menos en Garcilaso, porque yo sé que hay universidades donde los horarios son mañana, tarde, a veces hay que ir a la mañana, hay que ir a la noche y no permite trabajar. En Garcilaso el alumno está acostumbrado a trabajar bajo presión, me parece que esa es una habilidad importante. Los perfiles cambian por cada universidad también probablemente, porque responde también de forma diferente a lo que quiere, a lo que espera en su formación. Entonces, si por ejemplo ustedes tienen un perfil del admitido, eso es muy importante porque ya parten de algo muy concreto, un documento que a todos ustedes les sirve de base. Probablemente entonces, si existe un perfil del admitido, cada facultad tiene un perfil, ¿no es cierto? Un perfil de egreso, por ejemplo, ¿no? Y cada curso debe colaborar de manera concreta al perfil de egreso, ¿no? Y no se debe despistar de ese perfil de egreso. No es porque a mí se me ocurre plantear esto en mi sílabo, no. Mira, oye, tu perfil de ingreso, y no hay que olvidarnos del perfil de ingreso, de egreso, ¿no? Debe haber la construcción de la malla curricular, que es el haber pensado toda la formación a nivel de repente de competencias, ¿no? Eso ya responde un poco a la propia institución también, porque de la malla curricular va a salir el plan de estudios, y el plan de estudios va a responder a lo que se pensó aquí en la malla curricular, ¿no? Y a su vez, después de la construcción de la malla curricular, tenemos la organización de los contenidos, ¿no? A nivel de cómo se van desagregando, y todo va aportando también al propio plan de estudios. Ya dentro del propio diseño curricular surge la gestión de los recursos, que es algo muy propio probablemente de cada especialidad, y las políticas, que algo me parece fundamental, de evaluación del aprendizaje, ¿no? Porque a veces nuestro talón de Aquiles en la educación superior es cómo evalúo.
Entonces, de repente solo se me ocurre colocar controles de lectura semanales y no tengo ninguna otra posibilidad. O un examen parcial y un final, punto. Entonces, quien tiene otras habilidades en el camino está arruinado, porque resulta que tiene 2 cosas nada más, y si resulta que no es tan bueno en eso. Claro, porque tener, por ejemplo, o proponer en un curso de evaluación permanente, muchísimo trabajo es. Imagínense un curso con evaluación permanente. Es mucho más trabajo, ¿no?, que una prueba objetiva, ¿no?, o un examen oral. Que el examen oral también implica mucho trabajo, la verdad. Yo reconozco en Derecho, por ejemplo, se usa mucho esto del examen oral, ¿no?, de acuerdo a cada curso, ¿no?, pero es muy usado, por ejemplo, porque claro, hay habilidades a nivel verbal que deben tener los futuros abogados, entonces claro, se fomenta también eso, ¿no? Entonces claro, hay todo un tema en relación al haber pensado con claridad el enfoque evaluativo, ¿no? Y si yo pienso en esto del enfoque evaluativo, probablemente puedo tener más habilidades para decir, bueno, esto nos sirve de base para promover la evaluación en mi curso. Ahora, recuerden que todo esto del diseño curricular no es que yo lo hago para mi curso, ¿ah? Esto es más institucional, no lo estoy pensando solo en mi curso. Ya la parte concreta del diseño didáctico, que es el sílabo, es lo que yo como docente elaboro de manera concreta. Lo ideal que sería, ¿no?, que tengamos todo esto listo, ¿no?, que sea explicado por las autoridades de mi facultad cuando yo me incorporo a enseñar a una facultad. Y a veces se nos escapa este tema de la inducción, ¿no? Lo ideal sería, si a mí me contratan de pronto en una facultad, pues me hagan una inducción sobre estos temas. Mira, ¿sabes qué? Nuestro diseño curricular es a esto estamos trabajando, a esto estamos llamándote para que enseñes. Y te hemos visto que tienes un perfil que nos puede ayudar a colaborar en que logremos de manera concreta todo esto que lo hemos pensado con anterioridad, ¿no? Entonces, este cuadro, por ejemplo, presenta una forma de mirar el diseño curricular de manera concreta a nivel de trabajo con módulos, de proyectos formativos, ¿no?, y donde se ubica el perfil de ingreso y egreso por competencias como manera fundamental. Una segunda opción ha sido el trabajar para este ejemplo que estoy dándoles y que lo menciona Monereo, con desempeños profesionales, ¿no? Entonces no está apuntando tanto al nivel de competencia, sino su eje central es desempeños profesionales y su enfoque ha sido el constructivista, ¿no?, y utiliza como elemento principal el enfoque constructivista. Una tercera opción, que también es muy válida, es el trabajo en un enfoque mixto, ¿no?, que combina los dos anteriores, ¿no?, y trabaja a través de una malla curricular modular, ¿no?, malla curricular mixta en paralelo, con formación básica y disciplinas a nivel de ya problemas reales, ¿no?, y tiene igual la gestión de recursos como apoyo para que todo se pueda llevar a cabo y la evaluación del aprendizaje. La verdad es que podríamos tener un curso completo de diseño curricular. Yo estoy ahorita dándoles como pinceladas, yo les pido por favor que busquen más información porque está la información como general y es como unas pinceladas de lo que el tema es, que en educación la verdad lo trabajamos con mucho más detalle, ¿no? Ahora, algo que sí es importante que mencionemos es esta idea que el estudio del contexto es base del diseño curricular, ¿no? ¿Por qué? Porque me permite identificar de manera clara las demandas y necesidades de la profesión, ¿no? Y si yo tengo claro las demandas y necesidades de la profesión, yo puedo determinar las áreas de desempeño, los problemas presentes y futuros, en términos generales, el cómo va a ser mi formación a ese nivel, ¿no? Y cómo va a ser mi formación en el pregrado, en el posgrado, ¿no? Es importante, por ejemplo, hacer un primer estudio documental, complementar con entrevistas a expertos y o encuestas, ¿no? Y orientar todo eso nos sirve para orientar la elaboración del perfil de ingreso y egreso. Por ejemplo, en la Facultad de Educación, de la cual yo pertenezco, nos hemos demorado casi 3 años para lograr la acreditación. Y ha sido muy difícil, ¿no? No ha sido nada fácil. Nosotros pensábamos que teníamos todo muy bien hecho, ¿no? Porque somos de educación, decíamos, entonces este tema de la acreditación no va a ser nada complicado. Y la verdad que involucrarse en el logro de una acreditación con instituciones además que sean reconocidas a nivel internacional es la cosa más complicada. No es nada sencillo, porque te cuestionan absolutamente todo.
Te lo cuestionan porque, claro, finalmente te dicen, oye, tú quieres que tu título valga a nivel internacional, tú quieres ser reconocido por otras universidades. Y ese ser reconocido por otras universidades implica, por ejemplo, y para nuestro caso, hubo todo un cuestionamiento a nivel de las demandas y necesidades de la profesión, ¿no? Que ha implicado cambios en nuestro plan de estudios para lograr la acreditación, ¿no? Porque en el primer diagnóstico no estábamos respondiendo necesariamente a lo que el país necesitaba y hemos tenido que hacer toda una modificación a ese nivel, ¿no? Porque de pronto hacíamos las entrevistas y quienes empleaban a nuestros jóvenes que salían de la Facultad de Educación decían que no estábamos respondiendo a ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De pronto en nuestro país empezó el tema de discutir todo lo que es la inclusión. ¿Qué profesor del país estaba preparado para de pronto tener en su aula a un niño o una niña con necesidades educativas especiales? No estábamos preparados, ¿no? Y de pronto teníamos la exigencia que el colegio se convertía en inclusivo. Y de pronto te necesitabas, y tú dices, ¿y qué hago con un niño que no sé cómo trabajar con él? Porque no fui preparado, no fui preparada, ¿no? Y nuestras alumnas ahora buscan eso, ¿no? Yo necesito estar preparada para poder trabajar en un colegio inclusivo, ¿no? Entonces, claro, cada especialidad, al igual, por ejemplo, del ejemplo que yo les estoy dando de educación, probablemente se cuestiona algunas cosas en este punto que es determinante para pensar toda la especialidad y que no lo podemos dejar de ver de manera muy, muy concreta, ¿no? Y que es importante ver, por ejemplo, ¿no? El contexto interno, externo y todas estas necesidades a nivel externo, ¿no? El contexto social, el laboral, profesional, el de la propia disciplina y el cultural y científico. Porque no podemos tampoco dejar escapar cosas básicas, ¿no? O sea, tanto en contabilidad como en derecho hay contenidos que sí o sí tenemos que enseñar y que no los vamos a poder dejar de enseñar porque son los fundamentos de la propia especialidad y que tienen que estar presentes de todas maneras, ¿no? Y que apuntan a estos dos ejes principales, ¿no? Probablemente el contexto social y el laboral profesional son los cambiantes, ¿no? Y son los que además a nivel global pues pueden ir haciendo algunas modificaciones. Yo creo que este punto ya lo hemos ido desarrollando. Quisiera tocar algo más de la elaboración de perfiles, no es el tema de hoy, pero sí implica el describir competencias básicas, genéricas y específicas, organizadas, y esto lo tomo de García y Tobón, en dominios de competencia y competencias concretas que deben estar presentes en la elaboración de un perfil, ¿no? Pasemos a la construcción de la malla curricular. Deben integrar todos estos puntos de manera concreta, ¿no? Los dominios de competencia, los nudos problematizadores, los espacios formativos, los créditos, los espacios formativos de los cursos selectivos, los créditos de libre configuración y si hubieran los ciclos propedéuticos, ¿no? En la Universidad Católica existe, por ejemplo, un primer ciclo propedéutico para quienes tienes que pasar nivelación, ¿no? Y van a nivelaciones de introducción a la redacción universitaria, introducción a la matemática básica, ¿no? Y los chicos, que lo mismo me imagino que sucede aquí, no logran el puntaje mínimo de ingreso, pero que tienen que ingresar por un tema de vacantes, pasan a los cursos propedéuticos, ¿no? Que son los que permiten nivelarlos, ¿no? Y que permiten un poco que la universidad logre el nivel que necesita para los cursos de formación, ¿no? Acá hay un tema de la organización de los contenidos, en módulos, en proyectos formativos, en cursos. El tema de la gestión de recursos, que ya les comentaba que era un tema más de la propia institución y que debe asegurar el que todo lo que se ha colocado en el diseño curricular se pueda llevar a cabo. Es decir, no me voy a imaginar que todos los alumnos van a tener una computadora y resulta que la universidad no lo puede dar y resulta que todos mis cursos están pensados de esa manera. Todos los alumnos contarán con una laptop. Y si no lo puede proporcionar la universidad y los alumnos no es una exigencia de ingreso, por ejemplo. ¿No? El año pasado yo fui a la Universidad de los Andes, en Colombia, que es la universidad más cara que tiene Bogotá, pero no se imaginan lo cara que puede ser esa universidad. Y la universidad, por ejemplo, funciona todos con crédito educativo. Entonces, quien postula a esta universidad pasa de frente con el grupo de bancos que está al costado para que el alumno se pueda matricular, porque salvo algunas excepciones no hay manera de estudiar ahí. No hay manera. O sea, los cursos son inimaginables. O sea, ni las universidades más caras de Perú
tienen los costos que tiene esta Universidad de los Andes, ¿no? Y, por ejemplo, a cada alumno le entregan de ingreso una laptop con alta tecnología, último modelo, y la verdad hay un tema de exigencia a nivel de contenidos altísimo y asociado a lo que desde un inicio este grupo de chicos, que no pasan todos, pueden acceder, ¿no? Recuerden que quizás en el Perú habría que preguntarnos si nos falta un examen de admisión general, ¿no? Y que eso habilite a los alumnos a postular a las universidades, ¿no? En el Perú cada universidad tiene su examen de admisión y no sé si es lo mejor, la verdad. Yo he visto el modelo muy de cerca, el de Colombia, y ahí no es que tú te presentas a la universidad e ingresas, igual como pasa en Chile también, ¿no? Sino que uno logra puntajes, o las universidades americanas, ¿no? Que te habilitan. ¿Y qué te da esa? ¿Por qué te habilitan? ¿No? Porque se reconoce el tema de los estudios escolares, porque todas las investigaciones indican que el mejor predictor de éxito en la universidad es los resultados que tienes tú en el colegio. Y tus notas escolares son uno de los mejores predictores para saber, aunque pueden haber también algunos errores, ¿no? Que puedes saber si el alumno va a ser bueno o no, o va a tener buen desempeño en la universidad. Entonces, claro, ¿nosotros qué tenemos? Tantas y variadas formas de ingreso a las universidades. En algunas universidades como Católica el promedio debe ser 15 para un ingreso directo, pero hay otras universidades que el promedio es 13. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si tu grupo de tercio superior para mí es 15 y para ti es 13. En unas me hacen entrar con un examen, en otras me toman una entrevista personal y ya estoy adentro. Porque ahora para entrar a la universidad es lo más sencillo. O sea, ¿quién tiene ahora dificultades para entrar? Seguramente que todos nosotros le hemos sufrido para entrar a la universidad. Un examen que podía estar de 8 a 1, 10 a 1, 20 a 1. ¿No? Ahora, la verdad, el chico la tiene súper sencillo. Prácticamente si has sido buen alumno, puedes entrar de manera mucho más rápido, porque se te reconoce el tema de los estudios generales, los estudios escolares en algunas universidades, ¿no? Pero definitivamente no es como era antes, ¿no? Entonces, habría que cuestionarnos también este tema de cómo entrar a la universidad, que podría ser también algo que nos está como moviendo el piso cuando nosotros ya enseñamos por el tipo de formación con la cual vienen los chicos ahora, ¿no? Entonces, todas esas cosas a nivel de contexto, por ejemplo, nos hacen cuestionarnos todo el tema del diseño curricular, ¿no? Porque nos van a dar una información que es una variable en términos generales bien importante para saber cómo o qué enfoque asume esta universidad, ¿no? Por último, este tema que ya lo había mencionado, la evaluación del aprendizaje, como lineamientos que debe tener o cómo ha pensado que debe ser su enfoque evaluativo esta propia especialidad. Sigamos entonces con el otro PPT. Si en el camino hay alguna pregunta, me van diciendo. Recuerden, hacemos preguntas breves para ir avanzando. Entonces decíamos, ya hemos explicado toda esta parte de aquí, del diseño curricular, y estamos ahorita abocados en esta parte del diseño didáctico, ¿no? Entonces, en el diseño didáctico tenemos pues toda la base de la misión y visión institucional. Podemos preguntarnos también por el tema de la acreditación, por el marco legal, por el contexto, ¿no? Que me va a permitir de manera concreta llegar a este tema que ahora tenemos como tarea, ¿no? Que es el tema de la elaboración del sílabo, que es lo concreto de mi curso, pero que tiene que tener una base anterior y que no podíamos descontextualizarlo, ¿no? Yo no podía venir a hablar con ustedes de frente sobre la elaboración del sílabo y la importancia del sílabo y de las estrategias didácticas que tenemos que usar si no tenemos como base la idea que esto parte del plan de estudios, que responde a un perfil académico profesional, que además tenga un enfoque de formación profesional, un modelo curricular, y de todo eso es que surge lo final y qué es lo que yo elaboro para mi curso y que además debería ser compartido por otros docentes, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de malla curricular. Hemos estado hablando de la malla curricular en el diseño curricular, ¿no es cierto? Este es todo un ejemplo de malla curricular. Si ven, me imagino que no se ve tan claro para muchos de ustedes, responde a un número de créditos, a áreas, ¿no? Este es un ejemplo del currículo por competencias que tiene el UPC y que valía la pena traerlo ahí, ¿no? Y que ustedes quizás lo pueden buscar también por internet,
¿no? Y que todo eso surge un primer documento que es el plan de estudios. Lo que hay que tener en cuenta y que me parece importante que ese diseño de nuestra acción educativa no puede estar desligado de ese referente curricular, ¿no? Porque nos da, nos ubica, nos contextualiza, ¿no? Y nos da las condiciones para seguir adelante. Entonces, tenemos aquí esta primera parte, y creo que esta pirámide nos la ejemplifica de manera concreta, mis fundamentos teóricos, el diseño, la definición profesional ideal, que es lo que hacemos como perfil de egreso, la parte del plan de estudios con la sumilla, la metodología, ¿no? Llegan los cursos y finalmente en la punta de la pirámide es que encontramos el sílabo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos elaborando el diseño didáctico de cualquier especialidad? El marco institucional, el marco curricular, la visión del curso y su didáctica, las características de los estudiantes y algo que no se puede escapar y que lo vuelvo a repetir, que son los recursos disponibles, ¿no? Para no imaginarnos que quiero hacer cosas que después no puedo hacer porque resulta que no tengo los recursos. Entonces debo primero pensar cuáles son los recursos que tiene mi institución, mi especialidad, y dependiendo de eso pues puedo promover algunas ideas, ¿no? Entonces vamos a encontrar esta relación del sílabo con el diseño didáctico, ¿no? Tenemos el diseño curricular, el plan de estudios, el diseño didáctico que ya me he dado unas bases para llegar al sílabo, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué cosa va a ser el sílabo, no? Es la síntesis visible de todo el proceso de diseño. ¿Alguien ve nuestro diseño curricular o nuestro diseño didáctico? No, es algo que no lo vamos a evidenciar, porque es el trabajo previo que hemos hecho en esta reflexión que hace mi propia facultad, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se ve? ¿No? ¿Y cuál es la preocupación final? El sílabo. Entonces, ese es el documento visible que refleja cada una de las etapas de ese diseño didáctico, y el diseño didáctico nutre el sílabo de manera concreta, ¿no? Entonces, yo puedo llegar de pronto y decir, ¿sabes qué? ¿Qué pasa a veces, no? Que uno llega a la facultad y te dicen, mira, este es el sílabo del profesor anterior, y no te dicen nada más. O de repente hasta si tienes suerte le dan a uno varios sílabos del sílabo de los profesores anteriores. Y aquí está. Y haz algunas variaciones, pues, pero no hagas muchas, ¿ah? Porque en realidad, mira, esta está fundamental, está regio este sílabo. ¿Y nos preguntamos algo más? De repente no, ¿eh? Ni se nos ocurrió además preguntarnos algo más, porque teníamos ya pues prácticamente todo listo, ¿no? Quizás cambiamos algunos contenidos, ajustamos la metodología, agregamos algo de bibliografía, pero nos hemos puesto a pensar en el diseño didáctico, de repente no teníamos ni idea que eso eran los fundamentos a los cuales yo debía preguntar, ¿no? Porque esta parte sí es muy concreta de la didáctica pura, ¿no? Entonces, hasta aquí yo les pido que quede claro. Para elaborar mi sílabo, y ahorita ya vamos a empezar la elaboración de sílabo, yo debo tener como de manera concreta que ha habido un trabajo anterior de formación y de enfoque, al cual yo como profesor de cualquier especialidad tengo que conocerlo. Y no pueden indicarme que elabore un sílabo si no me dan esa información. Que quizás generemos algo de cuestionamiento, de repente. O sea, de repente hay algo que vamos a promover al intentar preguntarnos, yo necesito esta parte de formación, yo necesito que tú me digas cuál es el enfoque al cual yo debo responder como profesor. Pero si no importa, si lo tuyo es, pues, no sé, deme el nombre de algún curso, laboral 1, no, son los chicos que recién, yo sí necesito. Y eso es un requisito para mí como docente. Y quizás si ustedes forman parte de los departamentos de Derecho, de Contabilidad, de forma que son profesores de planta, es decir, que están todo el día aquí de manera concreta, tienen que tener esto como claro. Porque si no hay a quién responder, nadie puede hacer los sílabos. ¿O sí? Probablemente sí pueden hacer los sílabos, pero ningún sílabo estaría respondiendo ¿a qué? Sí, seguramente, sí, a las ideas del profesor, a lo que el profesor se le ocurre de manera individual. Y a veces cuando estamos además en facultades muy grandes, el reunirnos los profesores de una misma facultad es bien complicado, más si son la mayoría contratados, ¿no? Y es bien difícil.
quizás, aunque sean profesores todos, los de laboral, los de constitucional, los de empresarial, por lo menos equipos de docentes que se pudieran reunir, quizás sería también una alternativa interesante, ¿no? Voy entonces a ir cerrando este PowerPoint. Veamos entonces la elaboración del sílabo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, por favor? ¿No? ¿Continúo? Sí. Veamos entonces el diseño del sílabo. ¿Cuál es el sentido de manera concreta del sílabo? ¿Por qué tenemos que tener un sílabo por curso? De manera concreta es porque nos preguntamos de algo. ¿Debo planificar la enseñanza o no? Definitivamente sí la tenemos que planificar, ¿no? Y hoy día todos tenemos que salir convencidos que si no planifico la enseñanza no soy buen docente universitario. ¿Por qué planificar el aprendizaje? Oye, si soy excelente profesional, soy súper reconocido, ¿yo necesito hacer eso? ¿O llego mejor y después me pongo adelante y se me viene la inspiración y ya pues en ese momento hablo? ¿No? Y eso a veces pasa, ¿no? Que parece que vienen inspiraciones divinas y en ese momento dicen algo, ¿no? ¿No? Entonces, miren, no solo pienso en la enseñanza, debo pensar en el aprendizaje también, ¿no? Ya hemos dado las razones en la primera parte. ¿Me debo preguntar por quiénes son mis alumnos? O la verdad no me interesa. Me dicen, enseña cuarto ciclo. Ya, pues enseñaré cuarto ciclo. ¿Quiénes son mis alumnos? Los veo en la lista nada más. Quizás sería bueno también preguntarnos quiénes son mis alumnos. ¿Con qué nota ingresaron a la universidad? ¿Qué habilidades tienen? Me imagino que aquí hay una oficina de admisión. Una oficina de admisión debería reportar a cada facultad el perfil de ingreso de esos estudiantes, porque tienen diferentes habilidades ciclo a ciclo. Sí. Coménteme nomás, porque creo que no hay micro. Ahí traen el micro. Lo que está hablando me hace pensar mucho en lo que yo hago, ¿no? Cuando interactúo con los alumnos. Y yo les enseño a los alumnos que el sílabo no solamente es para el profesor, les sirve a ellos para saber qué temas se van a tratar. En mi época de estudiante, yo me acuerdo lo que yo hacía, y les digo que ellos deberían hacer lo mismo, conseguirse el sílabo antes de que empiece el curso. Yo me acuerdo que los conseguía un ciclo antes. Entonces, al conseguirlos antes, el alumno ya sabe qué temas va a tratar el profesor. Puede buscar por internet información, puede buscarse libros y puede llegar al aula preparado para el tema. Eso ayuda bastante. Ayuda a que el alumno comprenda mejor la clase, a que sea totalmente una sorpresa, ¿no? Que llega, no sabe de qué va a hablar el profesor y recién ahí se comienza a enterar. Entonces, el sílabo nos ayuda a ordenarnos, nos ayuda a planificar desde el punto de vista del profesor, del docente, pero desde el punto de vista del alumno también. Ahora, algunas universidades, yo he visto varias, ¿no? Entregan el sílabo al mes y medio de haberse iniciado las clases. Una fatalidad. Yo pienso que el sílabo debe ser conocido desde el principio, por lo menos desde la primera semana. Ayuda en eso, ¿no? Que el alumno pueda prepararse, pueda investigar de los que les interesa, ¿no? Usualmente los que son tercio superior, quinto superior, primeros puestos, parte de la clave de sus estudios está en conocer el sílabo con anticipación. Y en realidad el sílabo llega el primer día de clases y debería ser un documento de trabajo, que lo tendríamos que ajustar. El sílabo no debería ser un documento terminado el primer día de clases. El primer día de clases uno lo presenta a nuestros alumnos y ahí debería saber si ellos tienen más inquietudes sobre algunos temas. Y el profesor tendría que ser capaz de ajustar el sílabo para la sesión siguiente. Lo que pasa es que en la mayoría de nuestras universidades el sílabo ya está hasta con fotocopia o entregado y ya no hay manera de cambiarlo. Pero debería ser un documento de trabajo, no debería ser un sílabo terminado. Porque la verdad absoluta no la tiene el profesor y podríamos tener alumnos que están más inquietos de algunos temas o alumnos que quisieran otro tipo de metodología y de repente nos la proponen y sería muy valioso tenerlo, ¿no?
En realidad sí es responsabilidad nuestra que ese documento esté el primer día de clases. Yo no me imagino entrar a una clase el primer día sin tener un sílabo. Se me es inimaginable. No habría manera, preferiría no ir a ese día a clases y decir que falto si no tuviera mi sílabo. Porque ese documento, que me sirve para planificar todo, tiene todo el derecho mis alumnos de saber hasta de qué manera yo lo voy a evaluar. Y si además tiene un cronograma de trabajo al cual mis alumnos me pueden reclamar, eso es lo que nosotros debemos apuntar en el sílabo, que incluye un cronograma de sesión por sesión, de contenido por contenido, para que el alumno sepa lo que yo cada día voy a hacer y, como dice el profesor, venir hasta preparado, ¿no? Entonces sí, la verdad es que es un documento sumamente importante. Entonces, ¿cómo elaboro mi sílabo? Yo creo que de manera inicial, y creo que lo hemos dicho ahorita, ¿no?, esta idea de qué valor le damos al sílabo en nuestro curso y qué valor le dan a nuestros estudiantes o qué valor le da el sílabo a nuestros estudiantes son una de las preguntas que nos deben ayudar a esta reflexión inicial. Y en general, ¿qué hace el sílabo? Por nosotros como docentes, ¿no? Mejora nuestro trabajo, las clases están planificadas, se evita la improvisación, los materiales los tenemos a mano, los podemos tener a mano. Es importante como instrumento de mejora porque permite repensar la actuación en la clase, nos ayuda con un tema de satisfacción con el producto logrado, es un recurso flexible, por eso les decía que podía cambiar, ¿no? Permite ir introduciendo cambios de un curso para otro, permite ver el curso como un conjunto coherente entre los temas, entre la teoría y la práctica. Y además, como está presente el tema de evaluación, facilita la evaluación, ¿no? Entonces el alumno no se sorprende, sabe desde un principio cómo va a ser evaluado. ¿Para qué sirve para el alumno, no? Porque el alumno, de manera muy útil, sabe qué conceptos se van a trabajar, cómo se va a aprender, cómo se orienta la evaluación, cuál es la bibliografía obligatoria y opcional que puede estar presente, si existen materiales complementarios. Sirve además para ubicarse en el curso, saber si el profesor va rápido o muy lento en el desarrollo. O sea, es una forma de evaluarnos también. O sea, los alumnos a través del sílabo nos pueden evaluar. Si es un tema de conversación del primer día de clases, y esto debería ser un tema de conversación el primer día de clases, y si el profesor no sigue el sílabo, y también si es puro formalismo, y nos lo podrían decir a mitad de ciclo. Si ellos han sentido que la verdad, nos entregamos el sílabo y nunca nos dimos cuenta que en el sílabo decía tal cosa, y que trabajamos otras cosas que no estaban ahí presentes, ¿no? Entonces, ¿qué es el sílabo? De manera concreta, y traigo lo dicho por Velázquez y Rey, es un documento normativo del proceso de formación profesional a nivel microcurricular. Miren, documento normativo, es el que nos lleva y nos da las pautas de todo. En él se especifica qué cosa, las acciones pedagógicas que han sido definidas de manera general en el plan de estudios para esa área de conocimiento. Entonces, es documento normativo en primera intención, y especificamos ahí todas las acciones pedagógicas que yo como docente voy a llevar a cabo. ¿Qué otras ideas hay que tener en cuenta en relación del sílabo? Que es el documento que el profesor y los alumnos utilizan como guía didáctica. Miren qué importante, o sea, no es un papeleo nada más que hemos entregado porque me obligaron. Pues en este el docente responsable del curso explicita la orientación y características que tendrá el curso. El sílabo es el programa detallado de la asignatura, de gran utilidad para la institución, para el profesor y para el alumno, ¿no? A la institución le asegura que lo previsto en el currículo se va a llevar a la práctica, por eso es la relación con el diseño curricular. Al profesor le facilita el trabajo, pues ha previsto ahí todos sus elementos, ¿no? Lo que va a hacer, lo que el alumno le va a asegurar la enseñanza de forma efectiva y eficiente. Es un documento que la verdad tenemos que promover otro tipo de importancia. Entonces ahí están algunas características, un documento normativo, abierto, participativo y evita la improvisación y el azar de manera concreta. ¿Qué funciones? ¿No? El sílabo tiene 4 funciones: orientación, información, normatividad y articulación. ¿No? Debemos lograr alcanzar la relación entre la asignatura y los rasgos del perfil académico profesional, las condiciones y niveles de exigencia de la evaluación, los recursos y medios que ahí se utilizarán, y la responsabilidad del docente y el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también genera eso, ¿no? La responsabilidad entre ambos. Vamos entonces a ver el proceso de elaboración.
Yo tenía esta pregunta y de manera concreta yo les pido que cada uno la vaya pensando. ¿Qué elementos considero que tengo presentes en la elaboración de mi sílabo? A ver, piensen ahorita qué elementos tienen ustedes en la elaboración de su sílabo, ¿no? Y que los mantienen a lo largo de los ciclos que vienen enseñando, ¿no? Probablemente algunos de ustedes habrán pensado que siempre tienen datos generales, quizás a veces tienen una sumilla o tienen una fundamentación, a veces no tenemos presentes los dos elementos, las competencias o capacidades, dependiendo del enfoque al cual ustedes responden. Porque si están respondiendo un trabajo por objetivos, ahí hay otra variación, que no debería aparecer aquí ni competencias ni capacidades, ¿no? Contenidos, que siempre tienen que estar ahí presentes, la metodología. En algunos sílabos se obvia ese tema del cronograma, mi recomendación es que debería estar presente el cronograma, y la parte de evaluación, ¿no? Como ustedes ven, ahí está la relación directa con las etapas del diseño didáctico que veíamos hace un momento, ¿no? Y la idea es que al elaborar el diseño didáctico, esté presente el diseño didáctico, de ahí surge. Es decir, yo como profesor me toca dictar un curso que nunca he dictado, debo remitirme a esta información, por ejemplo, para elaborar la sumilla y la fundamentación. No es que me la invento y que busco otros sílabos para copiármela. La idea es que yo busque en el diseño didáctico que tiene mi facultad para poder responder a lo que debe aparecer en mi sílabo, ¿no? Igual sucede con cada uno de los elementos aquí presentes. Vamos a ir describiendo entonces cada uno de ellos, ¿no? Y todo eso responde a la estructura del sílabo, ¿no? Que está en este fluxograma de manera concreta. Traje también un ejemplo de algunas posibilidades que ustedes pueden tener. En algunos casos se introduce la síntesis operativo-gráfica, que es como un fluxograma que define todos los elementos que tiene un curso, ¿no? Y que podría también estar presente. No hay que olvidar siempre la parte de la bibliografía, puede ser más o menos específica de acuerdo a lo que ustedes responden. Ahora se incluye todo el tema de recursos electrónicos y la verdad no puede escapar de los sílabos el tema de recursos electrónicos y eso tiene que estar ahí presente, ¿no? Veamos entonces cada uno de los elementos del sílabo. La sumilla describe brevemente el contenido del curso. ¿Cuál es la redacción? Miren lo que indico aquí, ¿eh? Debe ser copiada del plan de estudio y no puede ser modificada por el profesor. Entonces quiere decir que la sumilla ya aparece en esta malla curricular y yo, profesor, no me la invento. Yo tengo que buscar, oye, alcánzame el plan de estudio y dime qué coloco ahí, porque debe ser fiel a lo que dice el producto que ya estuvo hecho, que es la malla curricular. En la fundamentación se explica el sentido, finalidad y enfoque del curso. Deberían estar apareciendo las tres elementos, sentido, finalidad y enfoque, y presenta los rasgos del perfil que aporta el curso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el curso está aportando a estos rasgos del perfil de egreso? Y debería asociarse ahí en la parte de fundamentación. En las competencias y capacidades, la tendencia es ahora a trabajar a nivel de competencias, ¿no? La idea es que aparezca aquí las habilidades, conocimientos, actitudes y valores que permiten cumplir idóneamente una función o una actividad como resultado de un proceso formativo, ¿no? Entonces, si ya hay un trabajo previo, no sé si ustedes están trabajando sobre competencias, en competencias, ¿sí? Entonces debería aparecer esto de manera concreta, ¿no? Y se desagregan en las capacidades coherentes con las competencias, ¿no? Y se formulan en relación a la competencia. Entonces tendríamos que tener competencias y capacidades para que sean ubicadas por los alumnos, ¿no? Luego aparecen los contenidos a nivel conceptual, organizados en unidades, los principales contenidos procedimentales también y los principales contenidos actitudinales del curso que pueden estar presentados en un cuadro, ¿no? Algunas preguntas orientadoras que nos pueden ayudar es de qué manera aprenden mis alumnos en este curso, qué van a aprender a hacer, qué conceptos o temas necesitan aprender, cómo se relacionan con estas habilidades, qué actitudes o valores necesitan desarrollar, de qué manera puedo organizar estos contenidos en unidades, cuál es la mejor secuencia para el aprendizaje de estas unidades. Y yo agregaría algo más, los contenidos también tienen que ser actuales, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan también en relación a las exigencias del mercado en relación a este curso?
¿no? Porque algunos de nuestros cursos pueden seguir una línea y otros pueden ser cursos terminales también, ¿no? Entonces, habría que preguntarnos también si estos contenidos están actualizados, ¿no? Probablemente ahí hay materias que necesitan contenidos que, bueno, aunque sean de muchos años atrás, son válidos, de hace 20 años, pero hay otros que nosotros tenemos que introducir como algo nuevo o con algunas variaciones que también tienen que estar ahí presentes. Los contenidos deben estar organizados en unidades, se sugieren entre 3 a 7 unidades. Cada unidad debe presentar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que el alumno debe desarrollar en el curso. De preferencia, estos contenidos pueden ser presentados de forma corrida, ¿no? Entonces deben estar todos ahí presentes. En relación a la metodología y estrategias didácticas, que después lo vamos a desarrollar un poquito más también, se describe la metodología general del curso, precisando las técnicas, estrategias y recursos a utilizar que favorezcan el logro de los aprendizajes. ¿Qué preguntas tenemos como orientadoras? ¿De qué modo pretendo que mis alumnos aprendan los contenidos de cada unidad? ¿Qué actividades, ejercicios, casos, visitas voy a organizar para que mis alumnos alcancen las capacidades y logren las competencias del curso? ¿Qué harán los alumnos y qué haré yo como profesor en las clases? ¿No? Y todo eso me sirve para elaborar este tema de metodología, ¿no? La descripción de la metodología se redacta en 2 o 3 párrafos de forma concisa y clara. Y hay algo muy importante. Debo además pensar que debe ser entendido por todos. Y no debe ser un tema que lo hago tan complicado que lo único que lo entiende soy yo. Debo pensar que tiene que ser entendido por mis alumnos. Sí, profesor. La pregunta era sobre las competencias y las capacidades, en el sentido, por ejemplo, que aún hoy se discute mucho sobre, primero, que no todos los que trabajan en la universidad pueden haber llevado cursos de didáctica. Entonces el problema es en la competencia y la capacidad. ¿Cómo una capacidad, por ejemplo, puede ser considerada en un sílabus? ¿Y cuántas capacidades se pueden trabajar en una clase para que el alumno las pueda lograr? Entonces uno piensa que poner 10 capacidades por clase puede lograrse, eso es inaudito, ¿no? Porque cada capacidad se va a tener que desarrollar por un número de criterios y los procesos para adquirirlos es difícil y es complejo. Entonces, ¿cómo en esa parte sería bueno un poco profundizar? O sea, si yo considero una capacidad donde hay, una competencia, perdón, donde yo tengo que considerar las capacidades, ¿qué capacidades puedo ver y cuáles van a ser los procesos cognitivos que debo desarrollar en una clase? Porque para lograr una capacidad es complejo y puede ser que una capacidad pueda tenerlo, son 16 semanas que llevo en un ciclo, y entonces ¿cuántas capacidades puedo considerar en mi sílabo? No es el hecho de meter en el sílabo pues todas las capacidades que se me ocurran, ¿no? Entonces eso también es un tema que hoy se debate mucho en la universidad, se sigue debatiendo porque son copias que a veces hacemos de que ya no debe haber objetivos sino competencias, y ahí estamos debatiendo hasta hoy. Bueno, le ponemos competencia, pero es lo mismo que el objetivo, o sea, a veces el criterio, no, me refiero que a veces solo se cambia el nombre, objetivo, competencia o capacidad, y no se distingue el tema, ¿no? Entonces sería bueno en ese sentido puntualizar, ¿no? Porque estamos describiendo el hecho cómo debe ser un sílabus, pero puntualizar en algunos puntos, me imagino que el tiempo va a ser muy corto, como usted dijo al inicio, pero sería bueno profundizar en eso, aclarar bien que lo más importante en el sílabo, lo que se va a lograr son las competencias. Lo demás es fundamental, pero las competencias, si se alcanzan, bien hecho para el alumno, excelente, ¿no? Porque en las habilidades que usted preguntaba al inicio, que estaba levantando la mano, pues una de las habilidades que el alumno tiene es investigar. Entonces uno ve que sí quiere investigar el alumno. Y entonces dentro de las competencias tiene que haber pues lo que uno quiere, o sea, lograr que los alumnos cumplan con el objetivo de la universidad, que es la investigación. Entonces, ¿cómo lograr eso? Pues eso sería bueno puntualizar en esa parte. Gracias. Ahora, la verdad, eso nos serviría para todo un curso. Creo que sí, la verdad es que es bien difícil. Yo, como dije desde un principio, he dado de ejemplo que este sílabo está elaborado a nivel de competencias, porque yo creo que si una facultad no ha preparado a sus profesores en que elaboren el sílabo por competencias y que ahí mencionan las capacidades, sucede lo que el profesor nos describe, que podemos un listado, y eso es un error. Y la verdad sí tendrían que tener ustedes un curso que los prepare para la elaboración de un sílabo por competencias, porque no es nada fácil. Yo les digo, en la Facultad de Educación hemos tenido toda una reflexión sobre el tema en relación a competencias, y nos ha sido muy complicado. Y nosotros somos educadores de formación, pero saber finalmente elaborar la competencia y lograrla desagregar en las capacidades no es nada fácil.
Es una tarea muy compleja y que implica todo un esfuerzo a nivel docente para lograrlo, ¿no? Porque finalmente tenemos que desagregar lo que ese alumno tiene que hacer en cosas muy concretas, en lo actitudinal, en lo procedimental, ¿no? Entonces, claro, desagregarlo es muy complicado. Ahora, yo la verdad, y creo que mucha gente de educación piensa que se nos vino de moda de pronto trabajar por competencias y resulta que era la locura el introducir las competencias. Pero ¿y si las pones mal o conviertes tus objetivos a competencias? Como nos decía el profesor, estamos peor, ¿no? Porque no hacemos nada bien. Yo les aseguro que si seguimos trabajando por objetivos, tiene igual de valor que seguir trabajando por competencias, si ha habido una preparación previa, ¿no? Y que no tiene nada de decir, oye, tengo mi objetivo por objetivos, o sea, y he definido objetivo general, un objetivo o dos generales y mis específicos. Si eso está muy bien definido y claramente redactado, no tiene nada. Y no es que estamos desfasados de la vida y que cómo es posible. Entiendo, de repente tenemos desempeños profesionales, entonces que debemos responder por eso a competencias. Pero entonces eso implica que los profesores de una facultad se preparen. Y claro, ahora me es bien difícil pensar en que podríamos, y tengo acá un PPT sobre el tema de competencias, y podemos llegar a ese PPT, pero claro, la idea no es esa, que solo reciban ustedes información, sino que finalmente sean capaces de poder lograr lo que el profesor menciona, redactar una buena competencia y desagregarla de manera clara, para que eso quede claro dentro del sílabo, ¿no? Porque finalmente es una tarea mucho más compleja, que quizás algo que sí hemos aprendido es a definir los objetivos, porque para el definir los objetivos y las competencias también nos preguntamos el para qué, ¿no es cierto? Y mis objetivos responden al para qué. Entonces yo defino tal curso y digo, ¿y para qué? Y el para qué me da esa información, ¿no? Y me la da de manera clara, ¿no? En las competencias es cierto, yo también respondo al para qué en relación a algo que se ha definido en un perfil, ¿no es cierto? Pero además tengo que hacer este desagregado que es tan fino que si no lo sé hacer, y tendríamos que tener una clase práctica de hacerlo, para que puedan ustedes decir, bueno, entonces sí aprendí a definir competencias de manera clara, ¿no? Y poderlas desagregar. Seguimos avanzando ahorita. Yo la verdad sí creo, Carmen, tú debes haber introducido algunas lecturas de competencias ahí. ¿Hay alguna de competencias en el material? Quizás eso les puede servir, y yo creo que podrían promover que esta tarea de elaboración de competencias sea una tarea que dentro de los grupos docentes un poco se lleve más al detalle. Otro de los elementos finales del sílabo es esta idea de la evaluación del aprendizaje, que describe el sistema de evaluación indicando momentos, instrumentos o productos y el procedimiento de calificación, es decir, la fórmula de calificación. ¿Y qué pasa siempre con esta parte de evaluación, ¿no? Que la hemos manejado con poder. Entonces, yo docente mejor no digo tan claramente eso de la evaluación porque todos la van a saber. Y de repente no es tan bien visto que todos aprueben. Y recordarán ustedes que hace algunos años, por lo menos en las ingenierías, quien desaprobaba más alumnos era mejor profesor. Y eso pasaba en la Universidad Católica. Yo recuerdo que hace años fui a capacitar a docentes de ingeniería y me decían, mira Rocío, yo desapruebo al 80% de mis alumnos y soy el mejor profesor de ingeniería. Y no saben lo que fue hacer entender que era el peor profesor, porque la verdad que si desapruebas 80% quiere decir que nadie te entendió nada, entonces quiere decir que enseñaste pésimo, ¿no? Porque eso al contrario, ahora sería un escándalo pensar, o hacer curvas, ¿no? ¿Sabes qué? Me doy cuenta que tengo tantos desaprobados que mejor hago una curva para ver a cuántos logro aprobar. Entonces resulta que antes muchos profesores empezaban a hacer curvas, ¿no? Yo les digo, mi esposo hacía eso. De pronto lo veía, ¿y qué estás haciendo? Tengo que hacer una curva porque no tengo gente aprobada. Y decía, entonces estás enseñando pésimo, pues, porque si haces curva, tu evaluación no está nada bien. Y tu enfoque de evaluación nunca te lo preguntaste, ¿no? Porque finalmente, ¿qué no hicimos? No definimos con claridad los criterios de evaluación. Y el alumno tiene con todo derecho a saber cómo lo van a evaluar. Si yo, por ejemplo, ahorita se me ocurre, ¿saben qué? En este momento les paso a todos un examen objetivo. Antes de irse, nadie se va a poder ir si no aprueban este examen objetivo. Ustedes me dirán, oye Rocío, te volviste loca. ¿Cuándo el taller terminaba con un examen objetivo? Y ustedes desde el principio tendrían que haberlo sabido. Al finalizar del taller se evaluará a los participantes con una prueba objetiva. Si no la puse, ustedes con todo derecho me la tienen que reclamar. Porque finalmente el alumno tiene que saber al detalle qué criterios va a tener para evaluarle, cuándo lo vamos a evaluar,
¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Qué actividades, tareas y productos van a servir para la evaluación? ¿Qué instrumentos de evaluación? ¿Por qué no le damos los instrumentos? Seguramente que muchas veces no los tenemos, ¿no? Pero si yo tomo un control de lectura, tendría que tener mi instrumento de evaluación. Y mi instrumento de evaluación tendría que tener las respuestas, ¿no es cierto? Dependiendo si es una redacción escrita o es una prueba objetiva, ¿cierto? No les vamos a dar los resultados de la prueba objetiva, pero se puede decir qué es lo que se va a detallar como evaluación. En una exposición, ¿por qué no tengo yo y le alcanzo a mis alumnos? Y la verdad yo lo hago en las exposiciones de los chicos y en los trabajos de investigación. Como les digo, todos se pueden sacar un 20, porque todos tienen las plantillas de cómo los voy a evaluar. Entonces, si tú te olvidaste de poner bibliografía y yo había puesto bibliografía 3 puntos, ¿quién fue el despistado? Tú, ¿no es cierto? Porque perdiste 3 puntos de la manera más onza. Porque además tenías la plantilla tal cual. Estos son los criterios de evaluación: redacción clara. Cada 5 faltas de ortografía te bajo un punto. ¿Por qué no revisaste la ortografía y te bajo un punto por ortografía? ¿O por qué no colocaste la parte de problema en forma de una redacción, de una pregunta interrogativa, y se te ocurrió hacerla de otra manera? Pues perdiste los puntos, ¿no? Es decir, el alumno debiera conocer tan específico esta parte que se haga responsable de su evaluación también, ¿no? Y que no sea esta parte como nuestra parte de poder, ¿no? No se los digo porque si no, pues todos van a aprobar. Mejor la tengo escondida, no les digo bien y después les doy un examen donde les pongo solo una nota. Que esa es una queja de ahora, de los jóvenes de ahora. A mí me explicas cómo me has evaluado. Y yo quiero retroinformación. Y eso, dar la retroinformación, es una de las cosas que más trabajo, en la verdad, nos debería dedicar a nivel del ámbito universitario. Porque el alumno tendría que saber cómo va a mejorar. Si calificamos y no decimos nada más, ¿qué pasa con el alumno que recibe una nota 11 y abre el cuadernillo del examen? Oye, no tengo ninguna nota, no tengo idea por qué me han puesto 11. No, porque no tiene ni idea por qué tiene un 11 o un 12. Que es igual al que se sacó 18, que no tuvo nada y solamente tiene 18. ¿No? Porque quizás este tema es el que tenemos que variar. ¿Algo quería decir, profesor? Sí, dígame. Sí. Sí. Le decía lo siguiente, yo enseño en una universidad del Callao y enseño en la Facultad de Ingeniería Química, yo soy químico. Entonces quería preguntar lo siguiente, he observado, yo soy químico farmacéutico, ¿no? He observado lo siguiente, que cuando en las facultades, en las universidades, usualmente el examen dura 1 hora, normalmente, pero resulta que allí dura 2 horas, y eso es lo normal, los exámenes en los cursos allí. En segundo lugar, resulta que la mayoría de los estudiantes están desaprobados en los cursos, casi la mayoría, no un curso, sino en los diferentes cursos de todos los ciclos. Existe un alto porcentaje de alumnos desaprobados. Entonces uno dice, ¿pero qué está pasando? Le acepto que puede ser un curso u otro curso, entonces de repente el problema es el profesor, ¿no? Pero resulta que la mayoría de cursos es así. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo enfrentar ese problema? Porque ahí veo varias cosas interesantes donde dice evaluación del aprendizaje, pero resulta que justamente estoy haciendo una comparación de lo que leo, o lo acabo de leer algunas cosas, y la realidad concreta. Ahí está mi consulta. No sé si un examen tiene que ser necesariamente de 1 hora. Habría que preguntarse qué es lo que se espera, si es un examen desarrollado. Permítame decirle, pero todos los cursos son 2 horas, todos los cursos, claro, no es un curso, todos los cursos duran 2 horas el examen. Bueno. Pero esa es una parte. Y la otra parte es, ¿por qué, digo yo, existe un alto porcentaje de desaprobados? Resulta que la mayoría son desaprobados y un pequeño, escasísimo porcentaje son aprobados. Sí, ahí hay en casi la totalidad de los cursos. Ahí probablemente sí. Lleve usted esa reflexión para ver si le hacen caso y puede hacer algo, porque probablemente algo está pasando. Definitivamente algo está sucediendo, ¿no? No puede haber tanta gente desaprobada, ¿no? Entonces, yo quería ya terminar esta parte de la elaboración del sílabo con la idea de cómo debemos redactar, ¿no?
debemos indicar los criterios, los indicadores, las actividades, ¿no? Si va a haber una evaluación continua o no, por ejemplo, ¿no? O si va a ser por momentos, ¿no? Se debe presentar la fórmula de evaluación, sí la debemos presentar ahí, ¿no? Con el valor de cada examen o trabajo en forma de porcentaje, ¿no? Que es a veces lo que normalmente se ha hecho, no se pone la fórmula de calificación sin explicación, y lo que tendríamos que hacer es detallar un poco más el enfoque. Para mí esta parte del cronograma me parece sumamente importante. Se deben indicar las fechas y el tema correspondiente por cada unidad de trabajo, ¿no? O por cada tema de trabajo, ¿no? Y se debería presentar en un cuadro donde se relacionen si hay sesiones teóricas y prácticas, las sesiones teóricas y las prácticas, ¿no? Y deberían estar, en nuestro caso, en la universidad, las 16 semanas de clase, ¿no? Entonces debería haber todo un detalle de este tema, que además favorecería lo que el profesor nos comentó hace un momento, que los alumnos puedan venir con algo adelantado también. Sí, profesor. Bueno, muy breve, ¿no? En el sentido de la evaluación que planteaba, por ejemplo, en la parte anterior, a mí me parece fundamental porque es el criterio quizás más importante para la toma de decisiones, que es la parte después de aplicar un instrumento. Entonces, pareciera que en algunas, bueno, cualquier profesor, ¿no? Incluyéndome, tomándome yo como ejemplo, si yo aplico una prueba y veo pues que desaprueba a un alumno y solo ese instrumento me sirve para desaprobar a un alumno, no estoy considerando quizás el criterio de evaluación, porque una evaluación es sumativa y durante todo mi ciclo yo tengo que evaluar al alumno. O sea, no puede ser que una sola evaluación me dé un criterio para decir, bueno, sacaste 8 y está desaprobado y por lo tanto repites el ciclo. Y todo lo que ha hecho el alumno durante el ciclo no me sirve. O sea, la evaluación sumativa no la estoy considerando. Entonces, los criterios de evaluación fundamental de inicio, proceso, salida me deben servir. Pero como también, por ejemplo, la autoevaluación, la coevaluación, la metacognición, o cómo el alumno evalúa al profesor, si el profesor no tiene una metodología apropiada para enseñar bien, o no le enseñó al alumno a tener una metodología de aprendizaje. Entonces, todo eso suma, es que el criterio debe ser, ¿no? ¿Y por qué jalamos tanto? He visto profesores, incluso en un nivel X, que enseñan cursos, por ejemplo, de arte y desaprueban a todos los alumnos. O sea, ¿qué están haciendo? Están matando al alumno. Entonces, el 90% o el 80% de alumnos desaprobados en arte es un criterio negativo, totalmente de la metodología de enseñanza. Quizá la metodología de aprendizaje el alumno se esfuerza para hacer mucho y no está siendo evaluada. O sea, yo pienso que ahí también es un tema de que debemos llevar un curso netamente de evaluación para ver qué estamos haciendo en la evaluación. Si estamos aplicando bien o pensar que solo una prueba ya es buena. Y no interesa que sea de ingeniería, de arquitectura o biología o X, ¿no? Si el proceso de evaluación es bueno, hay que enseñar que el alumno logre capacidades que le duren toda la vida. Entonces, si logramos la capacidad y el alumno logra la capacidad, basta con eso, para saber que ese alumno esa capacidad lo va a aplicar durante toda su vida. Pero si en esa prueba no he medido la capacidad que está en mis sílabos, de más está decir que ha sido bueno o la evaluación ha sido buena, ¿no? Ahora, todo lo que usted dice, ¿qué responde? Si no estuvo bien el diseño curricular, probablemente usted como docente no tiene ninguna herramienta para decir cómo elaborar el enfoque de su curso, ¿no? Es por eso que ahí podríamos tener diferencias, ¿no? Porque de repente en su curso sí hay metacognición, pero en el mío no lo necesito. Y no necesariamente tendrían que haber en todos los cursos de una facultad metacognición, por ejemplo, ¿no? Sí. Claro, lo que le quiero decir es que sí es cierto. Tiene que haber una reflexión sobre el tema de la evaluación en el cual el docente sea consciente que eso debe responder a un diseño curricular previsto, al perfil de egreso y que va a colaborar al perfil de egreso de la facultad, y ahí podemos tener diferencias aunque seamos de la misma especialidad, ¿no? Sí, pero sí definitivamente tiene que haber algún tipo de evaluación. Por ejemplo, actualmente se exige mucho en todos los enfoques a nivel del diseño curricular nacional que la coevaluación, la heteroevaluación y la metacognición deben ser procesos de ponen en realidad tema, no es porque el aporte, etcétera, no hay que considerar su aporte, ¿no? Yo pienso que hoy el tema es mucho más delicado porque tenemos en realidad más herramientas y los alumnos, como dijo un profesor, diseñan nuevos sistemas de aprendizaje, porque ellos trabajan y estudian, y no es necesariamente que en las universidades y en todas nuestras facultades todos los chicos pues solo estudien, ¿no? Porque muchos trabajan y estudian. Aquí en Derecho, por ejemplo, en los programas que se llevan a distancia, son gente que trabaja en el primer ciclo, entonces ya la conducta es diferente para aprender y poder enfrentar la problemática de las evaluaciones. Entonces yo pienso que la evaluación es el sistema más delicado si queremos ver que se está logrando o no capacidades, ¿no? Y según la modalidad, porque si hay modalidad a distancia, la verdad la modalidad a distancia implica otro tipo de habilidades también. De hecho. De hecho que ahí es mucho más complicado.
No olvidar la bibliografía, por favor, como elemento que tiene que estar presente. APA es una fuente que también nos es muy útil para mirar cómo hay que definir ahorita la parte bibliográfica, ¿no? Cómo tenemos que dividir en la parte de recursos electrónicos. Yo recomiendo siempre bibliografía obligatoria, por así decirlo, y bibliografía opcional, recursos electrónicos que ahora la verdad deben ser fundamentales y que deberían estar presentes de todas maneras, ¿no? Y ahí se dan algunos elementos que también tenemos en cuenta y que, por ejemplo, yo he definido mi PowerPoint también con algún ejemplo ahí de referencias bibliográficas que podrían ser válidas y que creo que ustedes lo tienen. ¿Algo usted quería decirnos, profesor? Sí. Estaba escuchando la inquietud del profesor del Callao. En psicometría se encuentran más de 100 instrumentos validados a nivel de APA, a nivel internacional, y cada uno de esos instrumentos ya tiene un tiempo estimado, porque hay instrumentos de medición sobre habilidades, sobre destrezas, sobre capacidades, sobre conocimientos, y cada uno de esos depende del tipo de ítem. Si son 2, 3, 4 o 5 alternativas, ya los tiempos están estimados, y si son de ¿cómo se llama?, de reflexión, o son de otro tipo. Pero yo pienso de que la cuestión está de que el sistema de evaluación a nivel nacional no está bien manejado por quienes están llevando a cabo el proceso de enseñanza, y una prueba ya tiene el tiempo estimado para eso. Hay dos formas de construir un instrumento de medición de ese tipo. Uno es cogiendo uno de esos instrumentos que ya está validado y adaptarlo a nuestra realidad, y la otra forma es construir uno nuevo siguiendo los indicadores que se manifiestan ahí. Pero ya cada uno de nosotros debería manejar precisamente eso, y no necesariamente, como usted dice muy bien, 2 horas. No es así. Puede durar menos o puede durar más, depende de la complejidad de lo que nosotros vamos a medir, pero no es así. Ya los tiempos están calculados. Yo creo que debemos revisar lo que conocen psicología, saben que en los baremos, por ejemplo, ahí están los instrumentos muy bien diseñados, con todos los tiempos pertinentes del caso para poderlos manejar y aplicar. Quizás este tema también se asocia con el tema de el cómo he pensado la metodología de mi curso, ¿no? Entonces la evaluación un poco también responde. De repente tengo pensado hacer trabajo colaborativo, que es diferente de hacer un trabajo en equipo. Entonces, de repente utilizo el trabajo como colaborativo como una herramienta, o la participación de un foro, porque resulta que estoy mezclando un foro virtual, o resulta pues que me encuentro mis alumnos en un café pero virtual, en un chat virtual, y qué sé yo, ¿no? Y esa es la forma de participación con la cual yo evalúo a mis alumnos, ¿no? Es decir, quizás ahora tenemos que tener como muchas alternativas o trabajos dinámicos que nos permitan evaluar de una forma distinta, ¿no? Y ahí este tema de estrategias didácticas es un poco que engancha con el tema que estamos trabajando en relación al sílabo, ¿no? Porque finalmente, al pensar la estrategia didáctica, que significa una estrategia para lograr algún objetivo determinado, ¿no? Entonces, es lo que me permite, y esto concepto de estrategia en realidad es sacado, a ver, si nos ponemos a pensar de cualquier otro concepto, ¿no? Yo defino una estrategia como una directriz o una lógica, sin pensar. Por ejemplo, hay estrategias para la guerra, ¿no es cierto? Si hay alguien militar, sabrá que todo se hace a través de estrategias, ¿no? Y en la parte empresarial también se trabaja mucho a través de estrategias para lograr los objetivos estratégicos. Entonces, las estrategias didácticas finalmente quieren eso, ¿no? El promover algún conjunto de acciones que se van a proyectar y se van a poner en marcha, ¿no?, de forma ordenada para alcanzar, en nuestro caso, un propósito pedagógico. Y a eso queremos apuntar, a lograr un propósito a nivel pedagógico, ¿no? ¿Qué ideas o palabras claves tienen que estar presentes? Dirección, objetivo, orden, acciones y propósito, como ideas que tengo que tener yo en mi labor docente presente, ¿no? Entonces, ahí va la pregunta, si todo eso va a ese conjunto de acciones, ¿qué cosa entonces yo voy a responder a través de la estrategia didáctica, ¿no? La estrategia didáctica responde a esta pregunta: ¿cómo enseñar? ¿Cómo lograr el aprendizaje en el alumno? ¿Cómo realizar las diversas experiencias de aprendizaje que yo me estoy planteando? Y vienen a ser entonces ese conjunto de acciones de aprendizaje
que el docente, porque es ahí el docente, selecciona, organiza y secuencia, ¿no? ¿Para qué? Para asegurar las experiencias que promueven el aprendizaje, ¿no? De acuerdo a las competencias previstas o a los objetivos previstos. ¿Qué implica para el docente? No todos vamos a ser igual. Yo no voy a tener, de repente enseñamos lo mismo, pero quizás mis estrategias pueden variar de ustedes en algo, porque de repente yo también soy otro tipo de docente o tengo otro grupo de alumnos, ¿no? Implica entonces que el docente haga un tema de reflexión para que sea capaz de tomar decisiones. Y eso es algo bien complicado, que sea capaz de tomar decisiones, ¿no? Y es algo que nos lleva a pensar que la tarea entonces del docente no solo implica en tener un sílabo que va a llevar a cabo, ni que me contraten por un sílabo y me dan un sílabo, ya llévalo adelante, ya está todo listo, ¿no? Que alguna vez nos puede haber pasado eso. Implica que yo sí me pregunte de cómo voy a enseñar, qué es lo que quiero lograr, porque yo, docente, no puedo replicar un sílabo si antes no me he preguntado en alguna toma de decisión en relación a ese sílabo, ¿no? Y tengo que preguntarme algunas cosas para definir mis estrategias didácticas, ¿no? Que son fundamentales. Son muchas las estrategias, son diversas, son variadas, se deben seleccionar de forma clara y explícita, y algo ahí que me parece bien importante, que tienen que tener una intencionalidad pedagógica. No la selecciono por seleccionar, tienen que tener una intención a nivel pedagógico para poder saber qué elijo, ¿no? Entonces, las estrategias van a tener sentido, ¿no? En relación a las actuaciones del docente, tienen que tener una visión holística del acto educativo y deben estar presentes en el marco de un proceso de enseñanza-aprendizaje de manera general. Entonces, si hemos indicado que son un conjunto de acciones y decisiones, estas decisiones van a tener en cuenta, pues creo que varias cosas, ¿no? Las actividades, las modalidades, y aquí podría ser modalidad presencial o a distancia, los métodos, técnicas y procedimientos, el tiempo también va a ser definido, si tengo un curso de 3 horas de corrido, tengo un curso de hora y media, si tengo un curso de 2 horas, los materiales que yo también puedo usar o los recursos con los que cuento, si cuento con PowerPoint, si de repente ahora cuento con una pizarra digital, ¿no? Imagínense si todos contáramos con una pizarra digital, haríamos maravillas en la clase, la verdad, ¿no? Y si tengo un ambiente, ¿no? En la oficina que yo trabajo, acabamos de comprar una pizarra digital. Y les soy honesta, que claro, uno tiene la idea que la pizarra te sirve para escribir o mover cosas con el dedo o escribir con un plumón súper lindo y no sé qué. Bueno, resulta que es complicadísimo y estamos ahorita metidos en un curso para poder manejar esta pizarra digital, ¿no? Y en universidad se están empezando a comprar las pizarras digitales. Pero claro, la pizarra digital va a tener un sentido como recurso si es que el docente aprende a manejarla. Si no aprende a manejarla, la verdad, va a estar linda la pizarra ahí, que te cuesta muchísimo dinero, pero si no tiene sentido y el docente no la sabe utilizar, pierde, ¿no? Se pierde como elemento un poco y como material, ¿no? Yo hace algún tiempo fui al Colegio Marcan y en el Colegio Marcan desde inicial tienen pizarras digitales. No se imaginan lo que hacen con los chicos desde inicial. Es una cosa espectacular, ¿no? Y uno dice, uy, y yo les digo que esto de la pizarra digital lo vi en este colegio hace 4 años, ¿no? Donde yo además no tenía ni idea que podían utilizarse como recurso y con los software que podían tener en la misma pizarra digital, que se pueden incluir ahí mismo, ¿no? Y las docentes de ahí aprendieron a utilizar y los chicos de ahí tienen todo un potencial porque utilizan esas pizarras digitales, ¿no? En la Facultad de Educación también acaban de comprar una pizarra digital y la verdad todo el mundo entra a ese salón y nadie sabe usarla todavía, ¿no? Y todo el mundo dice, oye, pero ya está ahí desde marzo y no sabemos qué hacer con la venta pizarra. Entonces lo usamos a veces como si pasara un PowerPoint y la verdad es que no es la idea de que pase un PowerPoint, ¿no? Porque claro, ahí estás perdiendo todo un recurso, ¿no? Entonces ahorita quienes a veces nos están enseñando son los mismos chicos. O sea, los alumnos de la facultad están usando más la pizarra que los mismos profesores, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un tema en realidad de materiales, por ejemplo, que es fundamental y que hay que saber con lo que uno cuenta, ¿no? Y que debe responder a una serie de actividades, ¿no? Entonces yo les voy ahora a dar algunas ideas, creo que este PowerPoint ustedes lo tienen ahí, sobre, y me preocupa un poco la hora, yo sé que con el retraso ustedes me dirán si es bien tarde.
Ustedes me digan, si no nos quedamos ahí y yo de repente paso algún material. ¿Tú qué dices, Carmen? ¿Ya? Sí, yo en realidad lo único que quería decirles es que la idea es que nos motivemos para ser mejores docentes y creo que el esfuerzo que están haciendo de estar esta mañana ya es fundamental. Muchas gracias a todos. Agradecemos a nuestra expositora de esta mañana, en nombre del señor rector y del decano de la Facultad de Derecho, doctor Jesús Rivera Orén, por su brillante exposición de esta mañana, haciéndonos recordar que la próxima semana continúa el próximo sábado. Muchas gracias. Gracias, señor decano. Se le recuerda que toda la información de los